La epístola del día de hoy, la festividad de Santiago en España, patrón de las Españas, dice lo siguiente, y es de el apóstol San Pablo, de la primera carta a los Corintios. Paréceme que Dios nos trata a los últimos de los apóstoles como condenados a muerte, porque nos hace servir de espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos reputados como unos necios por amor de Cristo, mas vosotros sois los prudentes en Cristo. Nosotros flacos, vosotros fuertes. Vosotros sois honrados, nosotros viles y despreciados. Hasta la hora presente andamos sufriendo el hambre, la sed, la desnudez, los malos tratamientos, y no tenemos dónde fijar nuestro domicilio. Y nos afanamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la sufrimos con paciencia, nos ultrajan y retornamos súplicas. Somos, en fin, tratados hasta el presente como la basura del mundo, como la escoria de todos. No os escribo estas cosas porque quiera sonrojaros, sino que os amonesto como a hijos míos muy queridos. Porque aun cuando tengáis millares de ayos o maestros en Jesucristo, no tenéis muchos padres, pues yo soy el que os ha engendrado en Cristo por medio del Evangelio. Y el Evangelio, tomado de San Mateo, dice lo siguiente. En aquel tiempo acercóse la madre de los hijos del Zebedeo con sus 2 hijos a Jesús. Le adoraron y le pidieron una gracia. Jesús le dijo, ¿qué quieres? Y ella respondió, dispón que estos 2 hijos míos tengan su asiento en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Mas Jesús le respondió por respuesta, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis vivir el cáliz que yo os he de beber? Le dicen, sí, podemos. Les replicó, mi cáliz sí que lo beberéis, pero el asiento a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo a vosotros, sino que será para aquellos a quienes lo ha destinado mi Padre. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Celebramos hoy la festividad de Santiago Apóstol, Santiago el Mayor, luz y patrón de las Españas, hijo de Zebedeo y María Salomé, hermano mayor de San Juan Evangelista y, según muchos exegetas, primo de Jesucristo según la carne. Tanto San Juan como Santiago no provenían de familias nobiliarias ilustres, sino que eran pescadores, y andando el Señor por la ribera del mar de Galilea, les vio en una barca junto a su padre, remendando las redes, y los llamó Boanerges, que quiere decir hijos del trueno, y con San Pedro fueron estos 2 hermanos los discípulos favorecidos del Señor, porque los llevó consigo cuando fue a resucitar a la hija del príncipe de la sinagoga, y quiso que fuesen testigos de la transfiguración en el monte Tabor, y de su mortal tristeza en el huerto de Getsemaní. Y después de su resurrección estuvieron presentes en casi todas sus apariciones. Narra el evangelista San Lucas que viendo los 2 hermanos, Santiago y Juan, que los samaritanos no querían hospedar al Señor, le dijeron, ¿qué ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo que abrase a esta gente? Mas Jesús le respondió, no sabéis de qué espíritu sois, dándoles a entender que él no había venido a dar la muerte a los pecadores, sino a morir por ellos para darles la vida eterna. En otra ocasión, la madre de estos 2 hermanos, que narra el Evangelio de hoy, se atrevió a pedirle que en su reino hiciese que uno de ellos se sentase a su diestra y el otro a la siniestra. Mas el Señor les dijo, no sabéis lo que pedís, porque pedían dignidad temporal, como tantos eclesiásticos solicitan en el presente tiempo, sin dudar en cometer el pecado mortal de simonía para acceder a puestos de honor y dignidad eclesiásticos, lejos, muy lejos del Evangelio en el que Cristo advierte a sus discípulos, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y les preguntó luego que si podían beber el cáliz que él mismo había de beber. Y como respondieron con entusiasmo que sí, les profetizó que, en efecto, lo beberían y padecerían el martirio por su amor.
Pero nadie se turbe al ver que los apóstoles eran tan imperfectos, ya que no se había consumado aún el misterio de la cruz, ni se había aún infundido en sus corazones la gracia del Espíritu Santo. Si quieres, pues, conocer su virtud, considera lo que fueron después de recibir la gracia del Espíritu Santo, y les verás triunfar contra toda perversa inclinación. Después de la resurrección de Jesucristo, predicó Santiago en Jerusalén y Samaria. Y como luego de que los judíos martirizaron a San Esteban lapidándole, comenzó en Jerusalén una gran persecución contra la Iglesia, Santiago vino a España, donde convirtió a algunos a la fe, de los cuales 7 de ellos, según el Código Calistino del siglo XII, dice que el propio Santiago los había elegido durante su predicación y que posteriormente serían ordenados obispos en Roma por San Pedro y San Pablo y volverían a Hispania a continuar con su misión hasta su martirio. Fueron estos discípulos de Santiago, los llamados varones apostólicos, quienes evangelizaron Hispania, que llevó la fe a las Américas y a Asia, y sus nombres se conocen y son Torcuato, que permaneció en Acci, Guadix; Tesifonte fue a Berja; Indalecio a Urci, Pecchina; segundo a Abula, Habla, según unos, y Ávila, según otros; Eufrasio a Iliturgi, Andújar; Cecilio a Ilíberes, Elvira o Granada; y Exiquio a Carcesa, Cazorla. Fueron seguramente estos discípulos, estos varones apostólicos, quienes trajeron el cuerpo de Santiago de Compostela tras su martirio en Jerusalén, donde fue degollado por mandato del rey Herodes en el año 42 de la era cristiana. El fruto del Espíritu Santo en los corazones de los discípulos, que, como nos dicen los Hechos de los Apóstoles, ni un solo día dejaban de enseñar en el templo y en las casas la buena nueva de que Jesús es el Cristo, teniendo clara conciencia de que debían dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra, a orar y evangelizar, llegó a una nación, Hispania, que tomaría esta antorcha en sus manos y prendería fuego a la tierra desde oriente a occidente. Mas ved, hermanos, que aquella simiente que fructificó tanto ha sido hoy pisoteada y ahogada por las malas doctrinas y el apego a las delicias del pecado de muchos, especialmente de los clérigos, y la fe divina en el Hijo de Dios parece extinguirse totalmente en nuestro suelo y en aquellas naciones donde nuestros antepasados llevaron el Evangelio, en las cuales fructificó maravillosamente. Volverá Santiago a Zaragoza y saldrá una noche a las orillas del río Ebro para orar, y volverá a aparecérsele la reina de los ángeles mandándole construir un templo en cuya nación prometerá reinar como lo hizo entonces. ¿Volverá Santiago en un caballo blanco a capitanear nuestros ejércitos contra los musulmanes como lo hizo en la famosa batalla de Clavijo? ¿Se oirá de nuevo la voz de las gargantas enardecidas que pedían entonces cerrar España, es decir, cerrar nuestros sentidos a todo lo que impide que Cristo reine en nuestras almas, venga de la Unión Europea, de la Moncloa o de los 7 reinos de taifas en que han dividido nuestra patria, en las que en esta vieja piel de toro la han troceado, o de nuestras malas inclinaciones, de nuestros propios corazones? ¿Se volverá a oír clamar Santiago y cierra España? No hago unas preguntas al uso. No se trata de implorar por medio de Santiago dignidades y honores clericales, ni ostentosos méritos académicos, profesionales, empresariales, políticos, artísticos, para nuestros hijos y para los que amamos, sino de responder a Jesucristo adecuadamente a su pregunta: ¿estáis dispuestos a beber el cáliz que yo mismo he de beber? Porque si le respondemos que sí,
ciertamente lo beberemos, y sin ninguna duda será efectivo su grito: Santiago y cierra España. Y con toda seguridad vendrá en tu ayuda aquel apóstol preferido del Señor, y de inmediato te alcanzará de Cristo con su gracia en el cielo. Cerrar al menos tu corazón y tus oídos se obstruirán para siempre a los medios de comunicación y a las voces que no cesan de susurrarte con voz afectada que Cristo no resucitó y se pudrió en el sepulcro. Y te proponen modelos de vida pagana, llevándote paso a paso con delectación al infierno eterno. Si en verdad estás dispuesto a que el Señor desvanezca tus falsas ilusiones temporales, si escucháis hoy la voz del Señor que parece decirnos: vosotros me habláis de honores y de coronas, mas yo me ocupo solo de luchas y de sudores y lágrimas, entenderéis que tanto para Santiago y Juan, cuando piden estar uno a su derecha y otro a su izquierda, nuestro Señor le responde que no es hora ni el momento de las recompensas, ni que la gloria que le corresponde ha de manifestarse ahora, pues estamos aún en tiempo de persecución y peligro. Sin embargo, fijémonos que en la misma pregunta de Jesús los exhorta y atrae a su corazón. No les dice: ¿podéis afrontar la muerte? ¿Podéis derramar la sangre? Sino: ¿podéis beber el cáliz? Y para estimularles, para atraerles, añade: que yo mismo he de beber. Así les dispone mejor a sufrir con la perspectiva de participar en sus mismos sufrimientos. El Señor sabía que los discípulos podían imitar su pasión, pero les hace esa pregunta con el objeto de que sepamos que nadie puede reinar con Cristo si no lo imita en la pasión, pues una cosa preciosa no se adquiere a bajo precio. Entendemos por pasión del Señor no solamente la persecución de los gentiles, sino también todo lo que tengamos que sufrir en nuestra lucha contra el pecado. Si pues estamos dispuestos a sufrir en los combates contra el pecado con paciencia, humildad y mansedumbre, y a mortificar nuestras propias inclinaciones, a voz en grito digamos: Santiago y cierra España, y adquiere la certeza de que el pilar desde el que reinará la Santa Madre de Dios será tu corazón, y desde él extenderá su dominio a toda tu alma y cuerpo, y te constituirá por el clamor del Espíritu Santo en un nuevo varón apostólico que encienda por todos los lados esta España, agotada en la fe, y las naciones a las que en su tiempo prendió en el amor a Cristo, y que han seguido el mal ejemplo del devenir de nuestra patria corrompida. Como Santiago y los demás apóstoles comprendieron en Jerusalén que debían dedicarse a la sola oración y a predicar el Evangelio, te alcanzará el mismo Santiago y la reina de los apóstoles un celo para salvar las almas que han sido creadas para ser el templo vivo de la Santísima Trinidad, y que ahora están dominadas por la infidelidad, al haber perdido la fe que nos alcanzó y sembró en nuestra tierra Santiago, y por el pecado. ¿Y de dónde sacarás la chispa que todo lo prenda, sino de tu encuentro con tu amor, elevando la mente a él por la oración, hasta que tu alma, totalmente abrasada, se vea empujada a gritar a todo el mundo, como lo hace cualquier enamorada, a la que es imposible reprimir el gozo de su corazón correspondido por su amado, avisando a sus familiares y vecinas a voz en grito? Estamos viviendo en el presente, hijos, en naciones de misión, y la vida de Santiago y sus discípulos y su imprecación nos invita hoy a ser cada uno de nosotros, según su estado, nuevos varones apostólicos, hombres y mujeres de oración, que lleven a las almas la buena nueva de la fe en el Hijo de Dios Jesucristo, para lo cual es necesario también no el estudio de carreras de prestigio y brillantes, que, si se tienen,
bien está, sino aquellos que nos enseñan más y más profundamente sobre nuestra fe. Que la Virgen María Santísima y San José y Santiago, patrón de las Españas, nos alienten y ayuden a vivir a partir de hoy y beber el cáliz de la fe. Ave María Purísima, sin pecado concebida, in nomine Patris et Filii et Spiritus